Vamos a hablar, quiero hacer una nota de introducción. Recuerden que hemos estado desarrollando un conjunto de conversatorios y este conversatorio ha versado sobre elementos para un milagro. ¿Se recuerdan? Elementos para un milagro. Deben hacer, ¿verdad?, quizás un background de lo que hasta aquí hemos compartido. En el inicio hablamos de aquella mujer, esposa de los profetas, que quedó en la viuda, en la viudez, y que venían a buscar dos de sus hijos para llevárselos como condición de pago por un acreedor. Y cómo, ¿verdad?, se multiplicaron allí las cosas, como el profeta pues habló y obró, y esta mujer tenía elementos para el milagro, que implicó, número uno, la crisis, porque para que haya un milagro tiene que haber una crisis, una enfermedad, una problemática, whatever, lo que sea. Y en ello también entonces seguir algunos procedimientos, recomendaciones, obediencia, dependencia e integración familiar, cual se vio en aquel caso, pero también relación comunitaria, porque esta mujer tuvo buena relación con sus vecinos, como para que facilitaran las vasijas que luego fue proporcionado en el aceite, y hablamos mucho de esto. Luego pues nos ubicamos en lo que fue la historia de la tsunamita y Eliseo, esta mujer, elementos también, primero que todo identificación tenía, empatía, vamos a decirlo así, solidaridad, en el caso de lo que es el profeta y las condiciones que el caso implicaba, con su salida y su peregrinar de cuando en vez, cuando llegaba a la ciudad de Sunem, que decíamos que quedaba a unos 20 kilómetros de Jezreel, como parte de aquella tierra de los hijos de Isaacar, de serpiente, ¿verdad?, de Jacob y su madre Lea. Y hablamos de esto, cómo esta mujer pues proveyó allí una cama, proveyó una silla, proveyó una mesa, un candelero y una habitación, condiciones, ¿verdad?, que motivaron para que se produjese entonces el milagro. Como decíamos en esa oportunidad, que si se Mateo capítulo 10, verso 40 en adelante, si bendices a un profeta, bendición del profeta recibe, subsiguientemente, pues así se van dando notas. Y luego entonces nuestro tercer tema, cuando abordamos elementos para un milagro, pues hablamos sobre con qué estamos alimentados. Si lo recordarán, vamos a aquel profeta que quiso, ¿cómo llamamos?, multiplicar la comida buscando aquellas calabazas, putes, y que fue, ¿verdad?, nocivo, tóxico, veneno para todos los que estaban ahí congregados. Y como obviamente teníamos el nivel del cuidado, primero dependencia de lo que tenemos en la casa. Queremos un milagro, vamos a ver qué tenemos dentro de casa. A veces la despensa está llena, como dice Salomón en Proverbios, en el barbecho o en el despensa del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Hablamos de esto y de aquellos que quieren salir a buscar fuera de su casa lo que ya tienen allí. ¿Qué pasó con este individuo? Ahí vimos el resultado. Para el día de hoy, pues haciendo, ¿verdad?, todo aquello que habíamos compartido, quiero que miremos en el capítulo 5, y es una historia bien conocida. Siempre me gusta decir que leemos la Biblia regularmente, me gusta hacer una relectura analítica, comprensiva de la Biblia, porque creo que es lo más conveniente a cada caso. Si están allí, el libro de Segundo de Reyes, capítulo 5, búsquenlo con calma, con mucho detenimiento. Sería como el 11º libro de la Biblia, ya, porque tenemos los 5 de Moisés, adicionado a esto tenemos Ruth, tenemos primero, segundo de Samuel, y aquí nos entramos en Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 5. Búsquenlo con calma y con detenimiento. Una vez lo encuentren, grítelo amén. ¿Estamos listos? Bien, el texto sagrado reza así: Naamán, general del ejército del rey de Asiria, varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado, ¿quién? Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, subraye, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora:
si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo al rey de Siria: anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? ¿Para que éste envíe a mí a que sane un hombre que de su lepra? Consideren ahora y vean cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Ahora venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Amén. Elementos para un milagro. Este es nuestro cuarto tema, ¿verdad? En este contexto. Ya decía hace un momentito en la lectura que esta es una lectura que todo el mundo habla de ella. Yo no sé, en los años que tengo he escuchado muchas gentes predicar de aquí. En lo personal, siempre me gusta detenerme para escuchar lo que alguien puede decir en algo, pero no recuerdo la última vez que escuché a alguien hablar de esta parte. A veces es que hace mucho tiempo. Pero quiero hacer esta lectura. Primero, detenernos en entender, primero reintroduzcamos elementos, ¿verdad? Esos componentes necesarios para que algo se produzca. Ya decíamos que nosotros como comunicadores solemos hablar de los elementos de la comunicación, y hablamos del emisor, el sector, mensaje, el código y todo aquello, ¿verdad?, que tiene que ver las vías en las cuales va a servirse la información. Ahora, cuando consideramos los elementos que componen otras cosas, por decir, ¿verdad?, aquí en esta congregación ponen ustedes las personas, que es lo más importante, las sillas, el equipo de sonido, los instrumentos musicales, cualquiera de estas puede ser cosa fundamental, la transmisión y estos detallitos. Ahora, pensar en lo que es el milagro, pero hemos dicho que un milagro es aquello que trasciende la capacidad de una persona, o la capacidad, o que trasciende la lógica, trasciende el orden científico. ¿Cuántos son un milagro de Dios aquí en el Padre? Somos un milagro. Somos un milagro primero porque somos la idea perfecta de un Dios perfecto, ¿sí? Que seamos nosotros imperfectos por la consecuencia y condiciones del pecado en nuestra vida es un detalle. Ahora, si pensamos en el orden específico de lo que el Señor en su eterno programa ha estado desarrollando, ha estado estableciendo, somos seres obviamente perfectamente planeados. Nadie puede construir un ser humano, aunque va a la proclamación. Ya estamos viendo este ejercicio de los israelianos que dicen que somos aquí producto de seres extraterrestres y que luego todos han venido a través de la clonación. Eso dice, ¿verdad?, Rael o Britney Sposlier, que es la persona que se encarga de promocionar esto aquí en Estados Unidos. Entonces, a la nota, pero vaya historia por allá. Entonces, lo interesante del hecho es que Dios está produciendo algo suficientemente especial para ayudarnos allí. Ahora, vamos a hablar del contexto. Dice el texto que este hombre, dice acá, este hombre llamado Naamán, ¿cómo se llama el hombre? Naamán. Naamán. Traduzco al español el nombre Naamán. Naamán al español significa simpático. Págale cariño. O como dicen en de República Dominicana, gente de sangre liviana, tipo que cae bien a todo, un tipo chévere. ¿Ha visto usted gente así? Yo sé que usted conoce mucho. Hay algunos se para frente al espejo y dice: gracias, Señor, por mí. ¿Sí o no? Entonces, hay gente así, bien simpáticas, chéveres, que usted dice, para pelear con esa persona hay que buscarle problemas, porque ellos no le causan problema a nadie. Entonces, ese es más o menos el tipo así. Este tipo era así, un tipo chévere. Ahora, note. Además de ser un tipo con esas condiciones y características, era el general o segunda persona en importancia para esa nación de Siria. Recordamos, ¿verdad? Y haré una nota acá. Dice del rey, habla esto, de Siria. Recordamos que los sirios eran un pueblo acérrimo enemigo de Israel en ese momento, y en este momento, en la actualidad, sigue siendo exactamente la misma.
Pero en ese momento, en contexto histórico, y recordaremos que cuando Dios manda a Jonás a predicar a Nínive, Nínive era la capital de Siria, Jonás dice, vaya, yo no voy. ¿Se acuerdan la cancioncita? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso, más profundo la gente lo tiró, vino un pez muy grande y pum, y se lo tragó, porque no le hizo caso. O sea, el corito, a la nota, eso lo cantamos a los muchachitos. Pero la nota real es que ¿por qué Jonás no iba hasta allí? Ya le decía en estos días que no fue Jonás hasta allí por una razón histórica, una razón de corte social y yo diría hasta moral. Ojo con ello. ¿Por qué? Porque estas gentes no solo iban y conquistaban y dominaban otro reino, sino que en medio del sadismo, porque eran sádicos, estos individuos tomaban a los soldados, y usted que ha visto cómo se hace la tambora, ¿viste la tambora o las congas? No. Bueno, pues le explico. Toman el chivo, la vaca y le quitan el cuero. Y con el cuero, pues hacen este instrumento, estos instrumentos. Pues ellos hacían exactamente así con los hombres, le quitaban la piel, pero a sangre fría. Calcule. Los ancianos los tomaban y como eran prácticamente, digamos, hasta cierto sentido desechables para muchos, pues hacían cualquier cosa que usted puede imaginarse con los ancianos. A las mujeres que tomaban en condición de la guerra, la violaba el ejército completo. No contentos con estos, tomaban sus lanzas o tomaban madera afilada, le incrustaban por sus partes íntimas y la alzaban a sangre fría. Si las mujeres estaban embarazadas, los asirios tenían por naturaleza o por normas que le habían en vientres a las mujeres y entonces ponían, ¿verdad?, la criaturita, la estrellaban contra las paredes. Esto hacían y ya se dan cuenta porque Jonás no quería ir hasta esta ciudad a predicar. O sea, que se nos lleve el diablo. Peyorativo, pero así. Eso fue lo que Jonás planteó en un momento determinado, pero a Dios no le sorprende un pecado. Para Dios no hay un pecado grande, para Dios todos los pecados son iguales. Para Dios ese pecado es grande, la mentira igual es el mismo, tiene la misma categoría anterior, por decir, no hay pecado grande. Para Dios la mentira o un asesinato es pecado. No hay pecado con categoría, nosotros somos los que lo separamos. Todo aquello que transgrede el orden divino sigue siendo pecado. Amén. Se entiende este hecho. Pues bueno, este hombre Naamán era el general. Estamos hablando de que él era que comandaba al ejército que iba y hacía todo aquello. Pero note el texto que dice que Jehová, santo Dios, escuchó la nota. El rey lo tenía en gran estima, sigo diciendo el verso, porque por medio de él Jehová había dado salvación a Siria. ¿Se entiende esto, no? No es como incongruente. ¿Cómo es que siendo esta gente tan cruel, tan perversa, esto sucediera que Jehová le diera salvación? Y si entendemos que salvación, cuando traducimos al español del contexto griego, soteria, que es librar a alguien de un peligro inminente y colocarlo en un lugar seguro donde tenga todo lo que necesita. O sea, brava a Siria a estos perversos y los llevaba hasta este punto. En la parte del razonamiento humano esto no nos va a caber. Ahora, tenemos que estar conscientes de que Dios permite las cosas con un solo propósito. Y el propósito fundamental es que la gente pueda conocerlo a Él y arrepentirse. O sea, no es que el ladrón que de repente robó y dijo, bueno, gracias Señor que me permitiste robar tranquilo. O sea, no te encontraron porque la misericordia de Dios te guardó. Pero esto no es como que de repente entiendas que Dios te está justificando tu robo. Sino que si no te encontraron, dale gracias a Dios porque no te encontraron, y si te encuentran, fácil que te maten. ¿Sí o no? O sea, no es arrepentirse. Esto no lo vuelves a hacer más porque Dios te libró. Sí, no sé si me estoy entendiendo. Porque de momento, ¿verdad?, nos va a chocar como que de repente, ¿y cómo que Jehová hace esto con estos malvados abusadores? Pero bueno, este era valeroso en extremo. Era un hombre con algunas valías. Era un hombre con ciertas calidades en sí mismo. Era un hombre que no tenía miedo, por decir de una manera. Un hombre que se esforzaba. Un hombre que corría la vía extra. Un hombre que trataba en la medida de lo posible por hacer lo correcto, lo mejor, para llevarle seguridad y garantía a su nación. Eso hacía Naamán. Ahora pensemos un detalle, que en medio de todo este currículum que se está dando delante del tipo, primero que todo volvamos al principio. El hombre era buena gente, chévere, tipo simpático, un tipo agradable, de sangre liviana.
que tenía una buena relación con el rey, un hombre que tenía ciertas características especiales porque hasta Salvador era de su nación. Un hombre que no tenía temor, un hombre que se esforzaba, un hombre con ciertas, digamos, características particulares, que era un caballero, un hombre que era respetuoso, un hombre que tenía ciertas situaciones, pero no de verdad la nota aquí que de repente dice que era leproso. O sea, todas estas cosas, y quiero de verdad que lo consideren, porque si la lepra para nosotros en República Dominicana es claro, allá en San Cristóbal, para la era de Trujillo, aquel dictador de nuestra nación por 30 años, este hombre construyó en Nigua lo que se conoce como el leprosario o el leprocomio, donde las personas que para entonces la lepra era algo terrible en nuestro país, pues él lo mandaba a todos para allá, para Nigua, Bocanigua, por ahí San Cristóbal, y allí estaba. Estamos hablando de que personas muy buenas gentes, personas chéveres. A mí me tocó porque mi papá era de ahí, de ese entorno, ir, ver personas que le faltaba la oreja, que le faltaba la nariz, o que de repente le caían los dedos de las manos o de los pies. Esa es la forma característica de lepra, porque va quitando unos cartílagos y cosas sensibles del cuerpo, son de las manifestaciones de la misma. Pues hay un detalle. En el caso de este, primero recordamos que la lepra se presenta como en la piel, ¿no? Para el caso del texto bíblico, la lepra no necesariamente es la que conocemos nosotros, era más bien un tipo de psoriasis. La psoriasis es aquello que se pone la piel escamosa, ¿ya? Y que en esa piel escamosa la gente bota sangre y se pone feo. Yo sé que usted ha visto gente así. Ese es el caso de este hombre. O sea, a pesar de tener tantas cosas a su favor, tenía algo que era muy negativo, algo que lo segregaba de la sociedad. O sea, tú eres el general, pero allá. Exacto. Tú eres el tipo buena gente, pero allá. ¿Usted ha visto gente así? Qué buena gente. Qué tipo más chévere. Qué persona más agradable. Allá. Ese es incongruente, ¿no? Sin embargo, esa es la realidad de este hombre. Y sabes que hay personas con las mismas condiciones, gentes muy buenas, pero tiene algo como que tú lo repeles, ¿sí o no? Dices, yo no sé qué es lo que no me cae de esa persona, ¿sí o no? Yo no sé qué es lo que pasa, hay algo que yo no me imagino. Y no es algo que yo me estoy creando, porque hay de psicóticas, ¿ya? Hay de neuróticas que pintan fantasmas donde no los hay. Sin embargo, esta es la historia de este individuo. Que el hombre tiene tantas cosas positivas, pero hay una como que de repente, como dicen, el pelo en el sancocho. Está malito, tío. No se puede con él. Y no demás. Dice que de Siria habían salido bandas armadas, y aquí está la diferencia. Mire, por ejemplo, la parte de la providencia divina. Usted dirá, ¿cómo que la providencia divina? Sí, dando mi chance. Dice que salieron bandas armadas de Siria y fueron a conquistar naciones y cayeron por Israel. Y dices que se llevaron de allá de Samaria a una chica, se llevaron a una chica, una muchacha, una doncella, una jovencita se llevaron. Que luego entonces se convirtió en una de las ayudantes, o ¿verdad? de servicio, o la sirvienta, o la esclava de la esposa de este hombre llamado Naamán. O sea que el tipo tenía esposa. Pero una esposa que ella en su habitación era en de él, porque él estaba leproso. Y la lepra era contagiosa, se contagiaba, o sea, por eso hay que tenerlo lejos. De hecho, usted que la cultura hebrea en Israel, cuando la persona es leprosa, tiene que tener campanas, ¿verdad? Donde vaya, que se note, y cuando va entrando donde haya gente, tiene que gritar leproso para que todo el mundo se vaya. Se le abre el paso, se le quita del medio, tenía que gritar leproso. Así es que de repente la lepra, y aquí es donde quiero ubicar este conversatorio de elementos para un milagro. Y esto es muy importante por dos razones. Cuando la gente es leprosa, para este contexto, cuando la gente es leprosa, lo primero es que lo sacaban de la ciudad. ¿Usted escuchó? No, perdón, usted no está entendiendo esto todavía. ¿Usted se imagina que usted tenga que despedir a su hijo porque es leproso? A correr su suerte por allá porque usted no puede tenerlo porque está prohibido por la ley. También la parte lógica, se puede contagiar a toda la familia y toda la familia ser exodada, o sea, botada fuera. Pero usted se imagina a nosotros como hijos que tener que despedir a nuestros padres, que nos han brindado tanto afecto, tanto cariño, nuestros padres, que se han preocupado por nuestro bienestar emocional, físico, espiritual, tener que despedirlo y tenerlo lejos.
Que no hayan cumpleaños donde vayamos a celebrarle, compartirle un cake y compartir con ellos allí porque están leprosos y tienen que ser segregados de la sociedad y nuestro círculo familiar. ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted una muchacha con tanta idea, emoción, preparando, ¿verdad?, la idea de su boda, su matrimonio, lo que sea, y que de repente el novio sea el que contraiga la lepra y hay que echarlo? Mi amor, te amo, tú eres tan agradable, eres tan importante, me hace sentir tan bien, pero allá. La familia, para poderle sostener allá en un lugar desierto, llevaba la comida y se la tiraba cual si fuese un animal, porque tienen que estar a ciertas distancias de ellos para no contagiarse o contraer la enfermedad. Esta es la historia de este hombre. Muy buena gente, un tipo con una valía, un tipo con tantas cosas positivas, pero era un leproso. No es fácil. Cuando usted va y busca el contexto, cuando Jesús le dice a los discípulos, guárdense de la levadura, ¿verdad?, de esa lepra, que para el caso es pecado, el pecado, guárdense de eso, de los escribas y fariseos. Pero vuelvo al contexto histórico. Dice que cuando estos salieron, que esta chica fue llevada, dice que ella se acerca a su señora, a su ama, y le dice, mira, si mi señora hablase y le pidiese, le rogase al profeta de Samaria, él le sanaría de su lepra. O sea, primero, aquí es importante, para poder tener o recibir un milagro, alguien tiene que tener un conocimiento de causa. Alguien tiene que identificar también que hay cosas que van a trascender lo natural. Hay cosas que los neumólogos, ¿verdad?, o los dermatólogos, que es los que tienen que ver, o los oncólogos, que tienen que ver con esta parte de la piel, porque eso fue un tipo de cáncer también de piel, no van a poderlo resolver. Y cuando no puede resolver, alguien tiene que identificar que de repente algo sí puede suceder, pero puede suceder en una esfera diferente que va a trascender lo natural o lo lógico o lo científico, que es en una esfera espiritual. Yo sé que usted conoce personas que fueron desahuciadas clínicamente en algún momento. Yo sé que usted conoce situaciones en las que no hubo otra intervención más que fuera divina para poderse recibir esto que se recibió. Yo sé que usted conoce gente así. Yo sé que usted conoce personas que de repente los mismos médicos se quedan boquiabiertos diciendo, oh, ¿y cómo sucedió? Sí que lo ha visto. Pues la historia de este hombre dice que la muchacha le dijo a su señor, y su señora a su vez le comentó a su esposo, porque diga usted, ¿qué esposa no quiere tener a su esposo sano? Y siendo un hombre con estas características, yo me imagino que esta mujer estaba anhelante de ver cómo se producía la sanidad de su marido, para poderlo tener de vuelta, para poder compartir los afectos, para poder quizás cocinar y decirle, mi amor, ven, siéntate aquí a la mesa, o mi amor, vamos allí a la alcoba, o mi amor, salgamos y demos una vuelta por el río Tigris o el Éufrates, que es verdad la tierra donde está Nínive, ¿verdad?, que es ahí en la parte al este de Israel. Entonces, a la nota, cuando nosotros contamos y miramos esta idea, esta gente que quiere tener, los padres que de pronto querían abrazar a Naamán, quizás los hijos que viene el papá, pero ¿tiene papá? No es lo mismo. No es lo mismo querer salir corriendo a recibir al papá, y como de repente los muchachos que cuando es un papá amoroso, corren y se le enganchan, le brincan encima. No podía celebrar los cumpleaños de sus hijos con ellos. Este Naamán tenía esta característica. No podía estar con su madre, con sus padres, sus familiares siquiera, porque el tipo era leproso. Y aún con su propio ejército, el hombre tenía que estar bien segregado de ellos, solamente cuadrarle, hacerle, la verdad, las estrategias de guerra, pero a la distancia, porque podía contaminarlos. O sea, no solo el cuidarse ellos de él, sino también él cuidarlos a ellos. Tiene que grande carga, qué gran responsabilidad la de este hombre y de esta situación. Ahora, pues pensemos un poquito ahora y adentrémonos a la parte psicoafectiva de este individuo. Pensemos un poquito en esto. ¿Qué podría sentir Naamán frente a esta patología, frente a esta enfermedad? ¿Qué podía sentir el tipo? Frustración. El tipo es muy frustrado. Buena gente, pero con una frustración. Buena gente, pero arrastrando una carga psicoemocional en la que de repente me imagino él diciendo, Señor, si no me vas a sanar, mejor que yo me muera.
Señor, si no hay sanidad para esto, mejor que yo muera. Yo no quiero dañar a mi familia, yo no quiero afectar a mis hijos, yo no quiero que nadie se contamine con esto. Yo no quiero que nadie padezca esto. Yo no quiero que mi esposa se vea afectada con esto, que mis hijos se vean afectados con esto, que nadie lo tenga. Imagine usted la noche de Naamán como era. Imagine usted los días de Naamán como eran. Tener una familia y no poder disfrutarla. Tener unas características, ¿verdad? Una profesión y no poder quizás decir, este es el fruto y esto es lo que tengo como satisfacción, el disfrute de esto que estoy haciendo. La historia de Naamán. La historia que se puede parecer a la de cualquiera en el mundo que usted pueda imaginar. Este es Naamán. Pensemos un poquito y quizás retratémonos en este contexto de la historia de este hombre. Porque si Naamán tiene estas características y su nombre transliterado o traducido significa esto, imaginen ustedes entonces qué hay en nosotros. ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué no nos permite disfrutar en la totalidad, en la plenitud en la que quisiéramos las cosas? Aquí entonces nuestra historia para considerar. Número 1. Si él fuera a mi tierra y hablara con el profeta le sanaría. Primero, si diría Sigmund Freud que para poder producir una catarsis o producir la liberación de un trauma en una persona, Sigmund Freud, judío, austríaco, americano, dijo que tiene que haber primero reconocimiento, aceptación y confesión. Siempre he dicho que estaba bien esto, pero siempre quedó corto. Porque usted puede tener aceptación, reconocimiento y declaración o confesión del mal que lleva consigo, pero si no sabe buscar ayuda, queda en la misma posición. Podemos analizarlo como quiera, no sé, si Freud dijo esto, Prada dijo algo diferente en 1945, pero hay teoría, tranquilo, yo no soy psicólogo. La realidad es que lo que sí quiero ubicar es que hay alguien que tiene un daño interno, pues ella le dice, él va y le pide, él va y suplica, él va, pero entienda que a pesar de ser el hombre con ciertas valías, tendrá primero que aceptar que él es leproso. You know? Lo primero que tiene que producirse es la aceptación de lo que él es. Segundo, cuánto daño esto le está causando a sí mismo y le está causando a los suyos o a los inmediatos, aquellos que más ama. Un detalle, ¿no? Y otro, ir. Y al llegar, pues también mostrar una actitud. Porque hay gente que quiere los milagros, pero ¿saben cómo? Como que todo el mundo le debe, hasta Dios le debe. ¿Sí o no? Yo no sé usted, yo conozco mucha gente así, que todo el mundo le debe algo, hasta Dios le debe. Señor, mira, yo estoy orando y yo no veo respuesta. Mi amor, él se reserva el derecho de contestar. Además, tampoco las cosas son en mi tiempo ni en tu tiempo, es en su tiempo. Amén. Pues anyway, el tipo, bueno, pues asume, le cuenta a su rey, mira mi rey, yo no puedo hacer este viaje porque hoy tengo que salir, no recuerdo cuántos kilómetros hay desde Siria hasta Israel, ¿verdad? Pues Siria, Samaria e Israel están ahí concomitantes, ¿verdad? Ahí circundantes en la zona, pero bueno, al caso. La idea es que dice el rey, pero eso es así, pues déjame mandarle carta ahora mismo, cuando, para que te reciban, porque claro, es mi hombre de confianza, mi segundo al mando. Tengo que mandarlo, déjame mandarle cartas que te reciban con todo, ¿verdad? En el salón de embajadores de allá que te reciban. Aleluya, es mi general. Pues preparó todas las cartas. Dice que este hombre llevó también consigo algunos presentes. Ojo con esto, hay gente que quiere los milagros, quiere los tacaños. No estoy hablando de que usted va a comprar un milagro. Los milagros no se compran. Hay algo que es importante entender, que lo más importante, valga apuntar y redundar aquí, es un corazón agradecido. Amén. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, un corazón agradecido. Dios no necesita el dinero de nadie. Así que olvídese esos predicadores por ahí que dicen que tú tienes que sembrar para Dios. No, mentira, eso es mentira, eso no es bíblico. Dios lo va a hacer cuando Él le place por su voluntad, sin nada a cambio. Total, el más grande ya lo tenemos, es la vida. Entonces, a la nota del hecho, cuando nosotros podemos entender y considerar la nota, el hombre dice, dame ir por lo menos con gratitud, y lleva consigo algunos presentes, pero cuando entrega la carta al rey de Israel, que el rey de Israel abre, porque era un rollo, y lee el rollo y dice, es mi general, Naamán, y da todo el currículum que yo le acabé de contar hace un rato.
El rey de Israel se rasga los vestidos. Es una práctica hebrea antigua que cuando hay una tristeza o por algún duelo o algo particular, la gente rasga el vestido, una señal de indignación, una señal de tristeza o una señal de cierta confrontación. Pues esto hizo el rey. Pero la noticia llegó hasta Samaria, donde estaba Eliseo con sus siervos allí, sus estudiantes con él allí. Y Eliseo dice: rey, dile a ese individuo que coja para acá. No sé por qué hiciste esto, por qué rasgaste tus vestidos, y esto es importante. Recordamos, cuando estudiamos las relaciones humanas, se nos dice que la vestimenta también es parte de tu personalidad. ¿Me entendí o lo repito al paso? No lo voy a repetir. A mí me enseñaron esto cuando estudié relaciones humanas en 1989. Decía que la personalidad es una formación continua que se organiza y crece, que ya distingue a la persona de su forma de pensar, de hablar, de vestir, comportarse. ¿Me entendí? O sea, que lo que está a la moda me incomoda, puede ser, pero no soy yo. Puede ser muy bonita la moda, pero ese no soy yo. No todas van a combinar con mi personalidad y mi estilo de vida. Por eso usted ve que de repente y usted no sabe quién es la persona, pues todo el mundo quiere colocarse lo que todo se coloca. Dime cuál es tu sello. ¿Cuál es tu verdad? Esas cosas únicas que te identifican a ti. Huellas dactilares nadie más la tiene. Checando la tipología de sangre de mis hijos, no tienen mi tipo de sangre. En una parte tienen un parecido, pero no tienen, ¿verdad?, el mismo componente. El AB positivo, que fue mi tipo sanguíneo. Mi iris de ojos, nadie más en el planeta lo tiene. Tiene una codificación diferente. Nadie, y somos 7.4 billones de personas en el planeta. Miren qué grande es nuestro Dios, que no nos hizo ninguno iguales. Bueno, el tipo pues lleva sus presentes, lleva sus cosas, llega hasta allá y le dice: mira, no, lo hiciste mal, no debiste rasgarte. Pero hay un detalle, quiero que ubiques esto. No, el rey no interpretó, el rey dice: todo lo que anda buscando quiquilla. ¿Sí? ¿Ustedes entienden eso en Puerto Rico? Buscando razón, excusa para entrar en guerra conmigo, buscando forma para agarrar e invadirnos, buscando excusa para generar una guerra. Eso es lo que anda buscando el tipo y se rasga el vestido. Eliseo dice: no debiste haber hecho eso. Significando que el rey también se desconectó, como usted me entendió, se desconectó de que había alguien que estaba por encima de lo natural en su tierra, que se llamaba el profeta. Gloria a Dios. ¿Qué quiero significar entonces? Que usted puede ser parte de un equipo, que usted puede ser parte de un conglomerado y muchas veces no conectarse con el nivel de responsabilidad o de autoridad que hay en el lugar. ¿Me entendí? Por eso usted ve que andan buscando por allá, no tengo que correr por aquí, tengo que correr por allá, porque yo quiero aprender por acá, y van corriendo porque no identifican que tienen como autoridad sobre sí en un momento determinado, y eso es afrontar. El que confronta su cabeza, así mismo, el que afrenta su cabeza, así mismo se afrenta, dice Pablo, 1 Corintios capítulo 11. O sea, el texto sagrado pues es muy claro, hace falta que haya conexión. ¿Amén? ¿Me entendimos ahí? Ahora, déjeme voy al punto. Que venga hasta aquí. Calcule. ¿Dónde vivía el rey de Israel? ¿A dónde? El rey de Israel, ¿dónde vivía? ¿Cómo se llamaba la casa del rey? El palacio. ¿Y dónde cree usted que vivía Eliseo? En una choza, en una casucha. Que si leemos más adelante, ¿verdad?, que dice que era tan chiquitita la casa que los creyentes, los discípulos tuvieron que decirle: maestro, vámonos hasta el Jordán a cortar árboles para que hagamos la casa más grande porque no cabemos. ¿Dónde vivía Eliseo? Entonces nota aquí, yo quiero que usted se ubique. El general, el hombre segundo de importancia en el imperio más importante en ese momento, Siria, va hasta el palacio, o sea, estoy en mi nivel, me recibieron en el salón de embajadores, en mi nivel, pero ahora me manda a buscar uno que vaya a una choza, que vaya a una casita humilde, que vaya a donde él se encuentra. Oye, que yo sé a quién vaya donde él. Oye, pero ¿qué trascendido? Diría un viejo dominicano. Presumido. También dicen a sus ancianos que el que tiene sed, busque el agua. El que estaba leproso era Naamán. El que tenía que asumir que iba, ¿verdad?, con una necesidad era él. Bueno, pues él decía, ni menos de él no fue solo, fue con un grupo de sus soldados, de sus acólitos, fueron con él hasta la casa del rey, ¿verdad?, de Israel, y también descendieron. Imagino yo cuando iban llegando.
a esa casucha, que en esa casucha vive el que me va a sanar a mí. Y no, ¿verdad? Lo siento. Pero era el tipo chévere, era el tipo amable, el buena gente, varón. Ese tipo, bueno, pues llegó hasta allí. Entonces, cuando llega Naamán, Eliseo le manda a decir con su ayudante inmediato, Jesse, mira, dile a él, o sea, ni siquiera salió a recibirlo. A él le reciben en el salón de embajadores cuando llega al palacio, y ahora cuando llega a la choza, ni siquiera lo sale a recibir el profeta. Ya más o menos va por donde quiero llegar con este asunto. Mira que dice el profeta que si tú quieres ser sano, que vayas hasta el Jordán y te sumerjas 7 veces. Y el lugar en el año en el que ellos descendieron hasta Israel, donde estaba el río Jordán, en el año, bueno, entre agosto en adelante, que es donde están las lluvias, imagino. Donde ese río se pone botado, si saben que el río, cuando crece el río, allá decimos botado, se pone sucio porque le llueve en la cabecera, la tierra, ¿verdad? Se pone bien sucio. Además, en los vados del Jordán, como se le llama, en los vados del Jordán hay una muy buena agricultura y toda esa tierra se metía al río y imagínate cómo estaba el río. Que se sumerja 7 veces. ¿Y usted sabe lo que pensó el tipo agradable, el buena gente, el simpático, el chévere? Tiene que estar loco este tipo. En mi tierra está el río La Habana y el Farfar, 2 ríos preciosísimos, 2 ríos de aguas cristalinas que se ve el fondo allá, y él me manda que yo me sumerja en el Jordán. Se pasó el tiempo. Sin embargo, si nosotros empezamos a internalizar la idea, primero quiero que comprendamos esto. Número 1, todo lo que hablamos de Naamán, sus logros, sus conquistas, su propio nombre, le da, ¿verdad?, una significación de alguien con cierta alcurnia, con cierta, ¿verdad?, opulencia, con cierto favor. Pero cuando lo confrontamos con la invitación del profeta, como hay algo como que no se parangona, algo como que no se alinea, algo como que no está de acuerdo. Primero, el río Jordán, ya dije, más caudaloso desde allá, del oriente. 1. Segundo, sucio por la condición del tiempo en el que estaba. 3. Los significados de Jordán. 4 en español. Significa, traduciendo al español, el que desciende, el que se muere, porque cae, verdad, desciende hasta el río muere, el mar muerto, pues se muere. El que se humilla y el que es quebrantado. ¿A dónde le está mandando a bañarse? Al Jordán. Y cada una de las significaciones tenía que ver con la vida de Naamán. Tenía que descender de su megalomanía, porque él es el tipo agradable, simpático, chévere, buena gente. El tipo agradable, el tipo al que a todo el mundo le cae bien. Tenía que bajar, descender del que yo soy el que he tenido tantas victorias. Yo soy el tipo buena gente, yo soy el segundo al mando del imperio más poderoso del mundo en ese momento. O sea, tenía que haber una humillación en el individuo. Tenía que haber una muerte a ese pensamiento de creer que él era mejor que cualquiera. Tenía que haber un quebrantamiento a todo aquello. Yo quiero ubicarles aquí, porque un elemento para que haya milagros en la vida de gente tiene que ver con la humillación. La Biblia dice, en el libro de Santiago capítulo 4, verso 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Jehová para que los exalte cuando fuere tiempo. Pedro, en su primera carta, capítulo 5, verso 6, está diciendo, porque él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El texto en griego es más crudo, porque en el texto griego dice, el Señor detiene con violencia y los empuja para que se vayan de espalda y se desnuquen, pero los humildes los toma y los impulsa para que alcancen más pronto sus anhelos. Así dice en griego. Me gusta más en el contexto griego. Tranquilo, que si usted lo leemos en español también y se entiende bien. O sea, la nota y la idea es que en la medida en la que nosotros podemos concebir la nota, está diciendo que si este individuo quiere el milagro, tiene que entender que tiene que humillarse. Humillarse.
Jesús dijo en Mateo 11, 29, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Salomón quiso, ¿verdad?, hacer un enfático al decir en el 16-18 de Proverbios: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. O se está hablando que para que haya un milagro bien tenemos que abrazar la humildad. Para poder recibir milagros tenemos que aceptar, señores, que nosotros solamente somos personas necesitadas de Dios en todo tiempo, en todo momento. La autosuficiencia no aplica al propósito de Dios. ¿Usted me entiende? No aplica. No aplica el creernos que somos mejores que los demás por los logros que el Señor nos permita alcanzar. ¿Verdad? Por las carreras que hayamos cursado en las universidades, por el trabajo que tengamos, por el auto que conduzcamos, por la casa en la que vivamos, por la cuenta bancaria que tengamos. Esto no tiene que ver con esto, con nuestro atractivo físico, no tiene nada que ver por la marca de ropas que usemos. Lo que tiene que tener importancia fundamental es cuánto en nuestros corazones podemos albergar, entender que somos seres humanos, y como dice Pablo en Filipenses 2:1, ¿verdad? No haciendo nada por rivalidad y contienda, sino estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Se entiende la nota? Pues este individuo, él creía que el profeta tenía que salir a recibirle y postrarse al piso, porque él es Naamán. Y él le manda a su sirviente: vete al río, varón. Óyeme, si tú te preocupas tanto porque pudiera afectar a tu familia, porque ahora te sientes mal. Y no te usted que él dice: ¿y por qué viene a degradar la recomendación del profeta? ¿Cómo que me meten en el Jordán? Mejor si yo paso lo mismo en el río de allá en mi tierra. ¿Y por qué no te metiste antes? ¿Y por qué no dices: ay, ¿por qué no estás sano? Justamente eso mismo le dice uno de sus ayudantes: mi señor, con todo el respeto que usted me merece, me imagino que Dios maneja el protocolo, con todo el respeto que usted me merece, ¿cuál es el asunto? ¿No es ser sano lo que usted necesita? Si él lo mandara a hacer algo peor, o sea, aterrice, varón. Tu esposa, tus hijos, tus familiares, tu mamá, tu padre, tus hermanos, tu ciudad, tu nación, ¿cómo te miran? Si de aquí en adelante vas a poder participar con tu familia como quisieras, y él te manda a hacer algo peor, por eso tú no lo harías. Dime tú, cuando te empieza, ¿verdad? Y obviamente si estamos hablando de que es en Siria, bien que está cerca ahí está en el río Éufrates, entre el río Tigris y Éufrates, en la esquinita ahí, ¿verdad? Costea con ello. Cuando este desierto del Sahara empieza a mandar caliente para arriba y me entra esa piquiña al tipo, no había acondicionador de aire para entonces, no había, la anestesia no se había inventado todavía. Entonces imagínate, no había tratamientos para esto. Cuando esto entraba, pregunto yo, Señor, si te manda a hacer una cosa peor con tal de tu ser sano, tú no lo harías. Eso es como que de repente, no dice en la Biblia que le contestó a su criado. Lo que sí dice el texto sagrado es que él fue y se metió al Jordán y se sumergió 7 veces. Uno diría: yo quiero que usted se ubique aquí. Si la idea es meterse al río, ¿por qué 7 veces? No basta con hacerlo solo una vez. Yo quiero hacerle que hagamos un caminito por aquí. Número 1, la primera inmersión a las aguas. Para el milagro, 7 elementos para el milagro tienen que ser, ¿verdad? Aquí miramos, cada una de esas inmersiones trae un sentido poderoso. Porque ya hablamos de que tiene que haber obediencia, humildad, para que se pueda producir. Pero ahora estamos hablando número 1, recordamos 1. El número 1 tiene un sentido poderoso. Está hablando de victoria. Usted dirá: pastor, pero ven acá, si son 7, entonces la victoria se consigue a través de llegando al séptimo. No. El número 1 ya es una victoria, porque por lo menos ya descendiste. Recordamos que una sola vida, ¿verdad? Cristo murió una sola vez. Y Romanos capítulo 6 habla y dice, ¿verdad?, que los que somos bautizados en Cristo estamos muertos con su muerte, morimos en su muerte. Y esto habla de ello. Número 2, habla de pactos, y ya lo sabemos, antiguo pacto y nuevo pacto, que lo tenemos en la Biblia, ¿verdad? Habla del número 2, pero también habla de dos condiciones fundamentales,
natural y lo sobrenatural. ¿Ya? Y lo interno también es importante, ¿verdad? Y lo externo. Entonces, cuando hablamos del número 3, el número 3 tiene un gran sentido porque habla de las dimensiones de nuestra vida: cabeza, tronco, extremidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como dice el texto sagrado, ¿verdad? La fe, esperanza y el amor, 1 Corintios 13, 14. En la primera dice la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Los frutos, al 30, al 60, al 100 por 1. ¿Ya? Lugar santo, lugar alto, lugar santo, lugar santísimo. Habla de esto, lo interno, lo externo y lo eterno. Mira, está hablando de esto que hay. El número 4 tiene una gran representación porque está hablando de los puntos cardinales, pero también habla de la historia. El punto cardinal del norte, sur, este y oeste son 4. Estamos hablando también de la historia, antigua, media, moderna, contemporánea. Está hablando de los evangelios también, ¿verdad? De esa manifestación de Cristo a través de esta óptica de estos evangelistas. El número 5 tiene una gran representación porque habla de nuestros sentidos. ¿Ya? 5 sentidos. Recordamos que habla de 5 vírgenes prudentes, Mateo 25, 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas. Dice el Pablo en 1 Corintios 14, 19, prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento que 10.000 fuera de mi conocimiento. Entonces habla de mucho. El número 6 es el día en el que Dios crea al hombre, en el 6º día. Entonces note estos pasos que hay que dar, entender esas dinámicas, cada una era una línea recta con todo ello. Y el número 7 ya sabemos que es el número de la perfección divina. Entonces esto es relevante y fundamental. A veces queremos recibir los milagros, pero no queremos seguir los postulados y las líneas que el Señor pues establece en su santa palabra. La palabra de Dios es muy clara. Las recomendaciones son puntuales. Los procedimientos son para seguirse, no para violentarse o vulnerarse. Tenemos un gran mal nosotros. Primero queremos aplicar la métrica. Ya recordamos que Sigmund Freud, a pesar de ser judío, austríaco, americanizado, este hombre aplicaba lo que es la métrica de la lógica, del razonamiento, ¿verdad? Como es el árbol del psicoanálisis, como se le consagró a Sigmund Freud en 1923 en adelante, su libro La sexualidad. Pues a partir de allí pues están manejando este tipo de situación. La verdad es que para nosotros poder experimentar los milagros, alguien tiene que entender 7 serán suficientes. Recordamos que el número 7 es muy significativo, porque cuando aquellos 3 varones, Daniel capítulo 3, fueron arrojados al horno de fuego, se calentó el horno ¿por cuántas veces? 7 veces. Tengo noticias que darle. Cuando la crisis aumenta hasta el 7º grado, es donde entonces comienza la liberación de alma a vida. Aleluya. Santo. Entonces, la verdad es que cuando Dios quiere hacer algo especial, Él espera, ojo con ello, que nosotros seamos obedientes y ceñirnos como diríamos, absolutamente a lo que Él dice. El problema de nosotros es que queremos relativizar. Yo voy a servir a Dios, pero yo voy a hacer esto, pero yo quiero, pero, y si empezamos ante las defensas, apologías, o a tratar de hacer los adendos o las ajustaciones, yo voy a hacer esto, pero tengo que primero cuadrarle. Mi amor, Dios no te necesita a ti ni a mí tampoco. Dios no nos necesita a ninguno de nosotros. Por ello, Él espera que cuando vayamos a hacer algo para Él, o cuando Él nos pide algo, Él quiere que lo hagamos absolutamente, sin razonar tanto, sin pensar tanto. Imagina usted, hoy estamos nosotros pensando prácticamente todo, cuadrándolo todo, y todo se cuadra desde el punto de vista de nuestros razonamientos. Dios está por encima de esto. Por eso su palabra dice, y me gusta esto, que tenemos que obedecerle completamente y no pensar tanto a ver cómo Él lo quiere. Este Naamán estaba razonando cómo podía hacerlo, pero note que cuando se asume con obediencia a las recomendaciones que marcan en el contexto del propósito de Dios, hay resultado. Dice el texto que cuando Naamán emergió la 7ª vez de las aguas, su piel vino a ser como la de un niño. ¿Usted está viendo? ¿Qué edad tenía Naamán? I don't know. Lo real es que dice como la piel de un niño. Y usted sabe lo densa que es la piel de un bebecito, lo suavecita que es la piel de un niño. ¿Se da cuenta? Yo quiero hacerle una nota aquí. Porque la nota es que la lepra habla del pecado. Y si el pecado, yo quiero que entiendas esto. Y recordamos que cuando Moisés se casó con aquella mujer cusita o negra, porque era de Cus, ¿verdad? De África, una africana. Moisés se casa con ella. Su hermano Aarón y su hermana María lo criticaron. Mira, se casó con una negra. Y dice que vino lepra sobre María. O sea, la lepra afecta la piel y la piel ama de cobertura. Ojo, epidermis y dermis es la que está debajo. Usted hace un raspón y ve un blanquito allá, ¿verdad? Esa es la dermis. La epidermis está de aquí arriba.
Entonces, esta aquí empieza a sufrir el problema. Las úlceras, las llagas comienzan aquí en la epidermis. Y luego llega, ¿verdad?, la dermis. Cuando afecta ya entró a la parte más profunda. Este es el problema de Naamán. Ese fue el problema de María. El pecado le afectó su cobertura. Hay gentes que tienen, ¿verdad?, afectación, ya no tienen cobertura sobre su vida y por eso tienen lepra, tienen pecado en sus vidas. Perdónenme, yo no me estoy inventando esto. Esto está ahí en la ciencia, usted puede validar. Yo no equivocado la Biblia. Entonces, a medida que nosotros podemos concebir la nota, Dios espera que nosotros podamos ser obedientes. La palabra dice, y me encanta esto, que vino a hacer la piel de Naamán como la de un niño. Ojo, ya entonces imagino el tipo diciendo, wow, yo creo que yo meterme en este río tan sucio. Pero mira, ya estoy limpio. Yo imagino al tipo dando saltos, diciendo, ya ahora cuando llegue me voy a abrazar y besar a mi mujer, voy a cargar a mis hijos, voy a disfrutar con ellos, voy a jugar pelota con el chico, voy a agarrar a mi bebecita y le voy a dar mucho beso y le voy a apretar porque ya estoy sano. Voy a ir donde mi mamá y le voy a cargarla y a brincarle y decirle, mami, me sané. O sea, la emoción es de experimentar la sanidad, de ir donde su rey y decirle, rey, mira cómo llegué. Yo quiero que usted entienda esto. El resultado de hacer y seguir las recomendaciones puntuales que la palabra de Dios establece, de seguir las líneas, tiene su fruto, tiene sus resultados. ¿Cómo se va a cambiar todo el lamento? Como dice Salmo 30:11, cambiar el lamento en baile. Porque ya no hay lepra, ahora hay una piel restaurada. Pero quiero que entiendas esto. No por lo agradable del tipo, no por lo que representa o significa su nombre, no por los médicos y científicos de su época, no porque el tipo tenía todos los cuartos del mundo, porque tenía dinero. Eso no resuelve el problema. Así hay problemas en la familia que no lo va a resolver muchas veces ni los terapistas familiares. Lo va a resolver un corazón de gente que sabe humillarse y pedir perdón. Yo quiero que me entiendas. ¿Cuántos matrimonios están colapsando por la lepra del orgullo? ¿Cuántas familias están yendo por el derrotero en la sociedad por el orgullo? Porque de repente logré algunas cosas. Ahora ya yo no puedo seguir con esta mujer porque yo tengo cosas. Oye, yo no puedo seguir con este hombre. He visto esto y desde mi país vengo dando terapias a muchos matrimonios. No me representan. Yo soy una profesional, dice ella. Yo voy a hacer tu círculo y él ni siquiera sabe hablar, ni sabe cómo conducirse delante de los demás. Mi amor, pero no comenzó contigo cuando no eras nada. Varón, ella no estuvo contigo todo el tiempo cuando tú no eras nada. El orgullo está destruyendo nuestra sociedad. Esa lepra del pecado de creernos ser más grandes que la gente es lo que está generando las guerras por años. Por años. ¿Cuántos muertos hemos tenido en guerra? Más de 20 en la Primera Guerra Mundial, 1914 al 18. Más de 60 millones del 38 al 45. Y eso no se cuenta lo de Hiroshima y Nagasaki. No se cuentan. Se está hablando, hermanos, de que hemos tenido tantas pérdidas en la sociedad y en el mundo entero por el orgullo. Por el orgullo. O sea, ¿y por qué tiene que causarle daño a mi familia mi actitud? ¿Por qué tengo que dañar a mi esposa por mi actitud? ¿Por qué tengo que afectar a mis hijos por mi actitud? ¿Por qué tengo que dañar a mis amigos, a mis inmediatos con mi actitud? Por ello, para que se produzca el milagro de una familia restaurada, hace falta un hombre, una mujer, hijos que estén dispuestos a entender quiénes somos y el papel que jugamos en esto que se llama familia. Aleluya. Gloria a Dios. Si queremos tener la paz en nuestro país, todo el mundo tiene que entender, y como dice el escritor de Siderata, Francisco de Asís, me instituyo yo, ¿verdad? Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues en el mundo habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Esa es la realidad. Yo no puedo concebirme ser la última Coca-Cola fría del desierto. No. Señores, es entender que para poder vivir tenemos que, como dijo Benito Juárez, respetar, porque el derecho ajeno es la paz. Es la paz. Que mi libertad termina donde la tuya comienza, entender mi espacio, entender mi lugar, mi momentum. O sea, la nota es que para poder tener los milagros en nuestra sociedad, yo debo de entender cuál es mi rol, cuál es mi límite, cuáles son, ¿verdad?, mis barreras, las que yo no debo transgredir, las que yo no debo pasar. Para entenderlo en una sociedad organizada como iglesia, debo de entender también cuál es mi posición dentro de ella.
Debo reconocer los cánones regulares de autoridad. Debo entender, ¿verdad?, las personas que están para ministrarnos, para ayudarnos, para orientarnos, seguir las directrices, seguir los consejos. Imaginen ustedes, como decíamos en uno de sus estudios, en esos días, ¿qué pasaría si nadie traza la regla de juego? ¿Qué pasaría si no tenemos semáforos en las calles? Si no tenemos policía de tránsito. No debería haber policía de tránsito. Y tenemos policía de tránsito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos jueces, porque tenemos militares. Porque nosotros no entendemos límites, no entendemos, ¿verdad?, libertades, no entendemos los derechos del otro. Entonces hay milagros que se van a producir en las diferentes esferas de la vida, pero va a depender mucho de nuestras actitudes, va a depender de cómo nosotros lo manejemos, va a depender de cómo nosotros lo tratemos. Y entendamos, hermanos, que tú tienes que cambiar. El milagro ya está escrito. El resultado será solo si entonces, con ese colectivo lógico matemático, seguimos, ¿verdad?, la línea, seguimos los consejos, seguimos las recomendaciones que alguien nos está dando, seguimos las señales. Hay algo que es importante apuntar acá, y es que hay señales que tenemos que también interpretarlas, porque hay cosas que no nos las dicen, pero hay señales. Cuando usted ve una gente que todo el mundo lo está repeliendo, tiene que mirarse a sí mismo. A veces el problema no, yo no sé, yo creo que le caigo mal a fulano. Mi amor, revísate adentro, porque el problema puede ser tú. En una de mis conferencias decía, hace ya muchos años, como 20 y más años, decía, ¿verdad?, que había un problema en el arca de Noé, y era un hedor. Hedía en el arca de Noé, había un hedor increíble, y eran 3 niveles. Pero imagine usted, en 2 niveles había animales. Imagine usted animales por más de 40 días de lluvias, más 6 meses para decrecer las lluvias. O sea, ¿cuánto tiempo duraron en el arca? 1 año o más. Algo de día. ¿Y cómo se bañaba lo que estaban en el arca? ¿Sabes cuál es el problema de la mayoría? Que no hiede el del frente, pero ya nuestro olfato se adapta a nuestro propio hedor. Nosotros expelemos el hedor, pero estamos nosotros, ¿verdad?, pensando que el hedor lo tiene del frente cuando lo tenemos nosotros. Ya sabemos esto, está claro, ¿verdad? El olfato se va a adaptar a nuestros propios olores, a olores, y nosotros ya ni siquiera nuestro olor nos va a molestar a nosotros, pero el del frente sí nos va a molestar. Y nadie puede decir, no, yo me voy de aquí porque de repente aquí todo el mundo llegue. Sálgase de la barca, no hay problema, que vaya bien. Sí, me encontraron de salvar su vida, pues chévere. Pues así también igual hay cosas que hay en nuestra sociedad que van a ir de aquí donde vivimos. No podemos salirnos de la sociedad por eso. Ahí va el conflicto en tu familia, pero ¿sabes qué? Es posible que el dolor lo tengas tú. Y hay gente que son tan bárbaras que dicen, no, yo me voy de aquí porque aquí algo hiede, pero al sitio donde llegan le hiede algo más. Porque no se han dado cuenta que quien lleva el dolor es él. Hay milagros que van a producir solo si entonces aceptamos que el problema lo tengo yo. Recuerdo que antiguamente, ¿verdad?, la religión popular nos enseñaba el mea culpa, por mi grandísima culpa. Qué bueno que hoy también asimilemos el que tenemos que empezar a asumir responsabilidades sin transferirlas. Porque de repente fue fulano, sí, por tal cosa que dice esto. No, mi amor, el único responsable de lo que dice es hacer esto, aunque el otro haga y diga lo que quiera. Para pelear se necesitan. Entonces, hay milagros que van a ser producidos, pero tiene que ver con nuestras actitudes. Hay milagros que van a ser producidos aceptando niveles de responsabilidad. Hay milagros que se van a producir en nuestra sociedad cuando todos asumamos que debemos ser parte de la solución, no así de los problemas. ¿Entendí? Lo repito esto al paso. Hay cosas que Dios quiere empezar a producir en nuestras vidas. Yo creo que el asistir a una congregación no hace la diferencia. ¿Cuánta gente tiene tiempo asistiendo a la iglesia? Eso no tiene sentido. Ojo con ello. Tenemos que congregarnos. Ahora, lo que tiene sentido es que yo venga a la iglesia con una necesidad de saber que yo voy a servir a Dios absolutamente, entonces eso traerá el milagro. Eso va a llevar el milagro a nuestras familias. Cuántas gentes que de repente, cuántos hombres que de repente eran esclavizados por una adicción, pero de pronto llegaron a servir a Dios, siguieron las directrices del Señor, ya empezaron a liderar, a sufrir, ¿verdad?, la catarsis del vicio, y ahora sus vidas están completamente restauradas, y ahora se pueden ser bien acogidos en sus familias porque han cambiado. ¿Ah? Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor invita. Y yo estoy más que seguro que hay una lepra, y aquí quiero, ¿verdad?, concluir con esto, que está acabando familias enteras. Y es la lepra del desamor.
A veces nos resulta hasta pesada la lengua para decirle te amo a nuestras parejas. Decírselo a nuestros hijos nos cuesta. Pero queremos tener el milagro de tener hijos transformados y afectivos, matrimonios equilibrados. Pero ¿cuántas veces hemos aplicado el elemento para producir el milagro de manifestarlo en nosotros? Si la vida es una ley de siembra y cosecha, usted va a cosechar en la medida que siembra. Y de acuerdo a lo que usted siembra va a ser el fruto. ¿Sí o no? Si usted siembra mango, mango cosecha. Si siembra uvas, uvas cosecha. Si siembra amor, amor cosecha. Entonces, en la medida que podemos hacerlo así, y no solamente porque tengamos una necesidad fisiológica que tenemos que ir, ¿verdad?, a satisfacer a través del contacto íntimo con esas parejas, decirle, ay, qué linda, te amo. No, o cuando no hay que conseguir algo del varón. No, más bien que lo hagamos con la completa espontaneidad de saber que es la persona más importante que tenemos con nosotros. De saber que nuestros hijos son únicos. Los míos son únicos, los suyos son únicos. Y que no se parecen a los demás, y son tus hijos. Ámalos como tal. Va a traer el milagro de que el círculo familiar se fortalezca en el día a día. Que eso hace falta en esta sociedad. Le invito a ponerse de pie, mis santos. Y agradecer una vez más a Dios por la visita de los parientes que se van con nosotros en el día de hoy. E igual, que usted haya sacado espacio y tiempo, a pesar de la inclemencia del tiempo,